Hola a todos, bienvenidos a Conversando con Jimena Palacio. Hoy tenemos a nuestra invitada Viviana Chacón. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte en el día de hoy, Vivi. Muy buenas tardes, Jimena. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Viviana es administradora de empresas y es experta en el tema de inversión. Hoy vamos a hablar de la parte inmobiliaria, de las inversiones en el mercado, en el sector inmobiliario. Vamos a hablar del mercado local acá en Colombia y pues Viviana nos va a contar cómo funciona, qué alternativas hay, qué rentabilidades. Bueno, acá vamos a hablar de todo un poco. Bueno, Viviana, en la parte del sector inmobiliario, en las diferentes regiones en Colombia, ¿qué se tiene esperado? Porque hay unos subsidios del gobierno, hay unas alternativas interesantes para las inversiones de las personas que quieran adquirir vivienda, pero vamos más allá de esas que quieren adquirir vivienda, sino las que quieren tener una renta allí como tema de inversión, o sea, no para vivir ellos, sino como tema de rentabilidad en inversión. Podemos hablar que, no sé, vamos a hablar de pronto del mercado bogotano. ¿Qué se puede encontrar acá? ¿Qué sectores pueden ser más rentables? ¿Qué rentabilidad podemos esperar? ¿En qué tiempo? ¿Qué riesgos pueden haber? Cuéntanos un poco más de esto, por favor. Ok, vale, Jimena, perfecto. Bueno, ahorita es un muy buen momento para invertir en finca raíz, si se quiere esperar tener una rentabilidad o también incluso apalancarse del sistema financiero. ¿Y por qué? Pues es un buen momento. Ahorita el sector inmobiliario y las viviendas tuvieron una valoración, de acuerdo al DANE, cerca de un 4.7 en promedio sobre las viviendas. Adicional a eso, pues el gobierno también está incentivando mucho la compra de vivienda con todo el tema de subsidios, no solamente para viviendas BIS, sino también para viviendas no BIS, y no solamente para primera vivienda, sino también para segunda vivienda no BIS, que eso es, digamos que algo que muy pocas personas conocen. Adicional a eso, si una persona quiere comprar y quiere invertir para generar una renta de su vivienda, y desea apalancarse como tal de un banco, el Banco de la República, como tal, dentro de una de sus estrategias monetarias, es disminuir la tasa de interés. Entonces, en este momento las tasas de interés están mucho más bajas y por esa razón es un muy buen momento para invertir en finca raíz. En cuanto a los A ver, sectores, te hago ahí un par, háblanos qué es un BIS, cuáles son los subsidios, qué es lo que, o sea, porque digamos que acá puede haber personas que estén más familiarizadas porque han estado averiguando un poco más, pero cuéntanos en qué se divide, qué es una vivienda BIS, en qué consisten los subsidios del gobierno, o sea, como empecemos como a desmenuzar un poco esa información que nos estás entregando. claro que sí. Bueno, una vivienda BIS es una vivienda que oscile cerca de los 130 millones de pesos, aproximadamente 160 millones de pesos, y es una vivienda, hay vivienda VIP y vivienda BIS. Las viviendas BIS son las viviendas de interés social y las viviendas no BIS son las viviendas que superan este tope de dinero para que ya sean unas viviendas como tal no bis, ¿sí? Ahorita, pues no tengo acá exactamente cuántos son los salarios mínimos, pero estamos hablando cerca de 130, 160 millones de pesos la vivienda bis como tal en Colombia. Ujú. ¿Y cuáles son los subsidios a los que te refieres cuando hablas que el gobierno tiene unos subsidios y que Banrepública tiene unas políticas monetarias de baja de intereses? Ok, bueno, el gobierno como tal tiene unos subsidios para las familias de escasos recursos que deseen comprar vivienda con el subsidio de Mi Casa Ya. Ese subsidio las personas lo pueden adquirir directamente con el gobierno, incluso hay un programa previo al subsidio de Mi Casa Ya que se llama Semillero de Propietarios, en donde el gobierno apoya hasta el 70%, máximo 500.000 pesos en el arriendo a las personas que se beneficien del programa de Semillero de Propietarios. Estas personas ahorran durante un periodo de 2 años un valor de 220.000 pesos para que, culminados los 2 años, uno, el gobierno pues les ayudó con un subsidio para el arriendo del 70%, máximo 500, que no sea más de 500.000 pesos. Y dos, al terminar los 2 años de haber vivido en arriendo por medio de este programa, ya entra a otorgarle el subsidio de Mi Casa Ya. Los requisitos, básicamente, que esté ahorrando y que sea muy juicioso en su ahorro de los 220.000 pesos. ¿Quiénes Y ya, pues ahí aplicarían acá? esperan. Pero ¿quiénes aplican a ese subsidio?
Bueno, son las familias que tengan ingresos inferiores a 2 salarios mínimos legales vigentes. Ok. Y pues es un programa del Ministerio de Hacienda, entonces para que las personas pues es un programa que el gobierno destina unos recursos 9 años, entonces el programa inicialmente pues está proyectado a 9 años para que las personas pues lo aprovechen. Muchas personas solo piden el subsidio de Mi Casa Ya, pero otras personas no conocen de semillero de propietarios, se deben postular pues directamente por las páginas del gobierno autorizadas para la postulación de este subsidio. Otro de los subsidios, pues son los subsidios que brindan las cajas de compensación, que depende mucho de los salarios. De pronto, si quieres, en otra sesión ahondamos un poco más como en requisitos, cuáles son los topes para este tipo de subsidios. Y están también el subsidio de vivienda no bis. El subsidio de vivienda no bis es para el año 2021 y 2022 y es para las viviendas, para las familias que compran viviendas hasta cerca de 400 millones de pesos y que tienen ingresos hasta 8 millones de pesos aproximadamente. ¿Cómo funciona este subsidio? El gobierno le subsidia cerca de 450,000 pesos a la tasa de interés del crédito durante los primeros 7 años. Estamos hablando de un subsidio cerca de 38 millones de pesos para las personas que quieren adquirir vivienda, que es no bis y que sus ingresos son pues superiores a 2 salarios, 3 salarios mínimos, o 4 salarios mínimos y no aplican, por ejemplo, a subsidios de caja de compensación o ya compraron una vivienda, quieren adquirir su segunda vivienda y quieren hacer parte de estos subsidios. Este subsidio es para viviendas nuevas. Este subsidio de vivienda no es. Vivienda nueva y la primera vivienda o una segunda vivienda también aplicaría aquí. Para vivienda no bis aplica tanto para vivienda nueva, primera vivienda y para segunda vivienda. La de novis, la de, sí, la de el novis. subsidio de y interés. Los requisitos en novis, qué pena Jimena, te interrumpí. Los No. requisitos en novis es no haber sido beneficiario del gobierno de ninguno de los subsidios anteriores. De ninguno de los subsidios. De Bueno, ningún subsidio. ¿qué rentabilidad tiene estimada tendría una persona que entre a comprar? Ya no hablemos de su primera vivienda, sino de la segunda vivienda, digamos, para un tema de inversión, de rentabilidad. ¿Qué rentabilidad podría esperar una persona que entre a hacer una, obviamente dependiendo del estrato en el que compre y todo esto, pero dentro del análisis y dentro de la empresa con la que tú trabajas, la estimación de rentabilidad se tiene en cuánto y en cuánto tiempo? Bueno, es importante tener en cuenta que normalmente en Bogotá y de por sí, por lo general, el tema de vivienda para arriendo, la rentabilidad está cerca del 0.5 sobre el valor del inmueble. Si yo tengo una vivienda de 200 millones de pesos que compré, podría llegar a cobrar por ese inmueble, eso varía mucho, estamos diciendo como cifras estándar y generales, promedio, pero eso varía muchísimo, pero lo general, la media es que sea el 0.5 el valor del inmueble. Entonces, en ese ejemplo anterior, estaríamos cobrando un arriendo de 1 millón de pesos, más la valorización del inmueble. Hay sectores que se valorizaron, Chapinero es un sector que se valoriza mucho, Alhambra, Niza también se valoriza mucho, se valorizaron en más del 5%, pero el promedio de valorización está en el 4.7. Tener en cuenta también que, por ejemplo, los sectores más comerciales son Suba, la localidad de Suba, y Engativá son los sectores más comerciales si yo quiero arrendar rápido o cuando vaya a vender mi inmueble, venderlo rápido. Ya partiendo de ahí, entonces se tienen en cuenta esas dos variables. La primera es el arriendo, que estamos hablando de un 0.5, y la segunda es la valorización, que estaríamos hablando cerca de un 4.7%. Sin embargo, ya partiendo de ahí, que es a términos generales, nosotros digamos que hay compañías y nosotros también que tenemos alternativas de inversión en finca raíz para las personas que desean comprar y arrendar y vender también si quieren. Hay muchas alternativas de inversión en finca raíz. La inversión en finca raíz pues tiene muchas posibilidades, por decirlo así, pero si solamente nos concentramos en comprar y arrendar, nosotros estamos dando una rentabilidad sobre el arriendo del 0.8, que es por encima de la media, que es muy difícil conseguir un inmueble que tú puedas arrendarlo sobre el 0.8, sobre el valor del inmueble. Y dos, pues estamos calculando una valorización del 4.5 que está dentro del histórico y dentro de la valorización del último año. Siendo así, pues estamos hablando de un ejercicio que
a 2 años te da un 23,8%, cerca de un 24%, al año un 12-14% Yo te aproximadamente. pregunto algo, en la parte de impuestos, ya descontando impuestos, ¿en cuánto estaríamos hablando? Pues porque está el predial, el impuesto de valorización, porque tanto hay valorización para como superávit para el inversionista, como la valorización que cobra el distrito frente a las vías o los puentes o lo que se haga cerca. Cuando se descuenta esa valorización, ¿qué rentabilidad puede estar generando un inversionista cuando hace una compra de estas propiedades? Bueno, tú has dicho algo muy importante. El inversionista en finca raíz muchas veces comete errores y uno de los errores es no llevar todo a números, no hacer una buena planeación financiera y una estrategia. Y para eso es importante tener en cuenta tanto los costos cuando yo compro, costos notariales, registro, escrituración, como si mi inmueble, por ejemplo, si yo quiero un ingreso 100% pasivo donde yo realmente no tenga que desgastar ni un minuto de mi tiempo, debo administrarlo por una inmobiliaria y debo incluir esos costos, a menos que yo lo quiera hacer directo y pues mi rentabilidad va a subir. Entonces, si hablamos de la rentabilidad bruta, que fue la que hablamos hace un momento, ya pasamos a la rentabilidad neta, donde tenemos en cuenta esos cálculos con valorización, es el ejercicio que yo te mencioné. Nosotros manejamos digamos que costeamos absolutamente todo. Uno, los costos, bueno, cuando una persona normalmente compra para arrendar, la persona compra, lo remodela y arrienda. En Ujú. nuestro caso, nosotros pues les brindamos una alternativa para que tanto el tema de compra, toda la búsqueda, pues ya la hicimos nosotros. Dos, la remodelación también, porque el inmueble está totalmente para arrendar. Entonces ese es un costo que no asumirían. Pero si van a hacer una inversión, están pensando en comprar alguna vivienda, es importante que tengan en cuenta esos gastos de remodelación. Con nosotros, pues nosotros ya lo remodelamos. También se tienen en cuenta los gastos de compra, de notaría, se tienen en cuenta los gastos del seguro de arrendamiento para el inquilino, los gastos de administración de la inmobiliaria, se tienen en cuenta si yo me estoy apalancando también de un crédito hipotecario y mi inversión es a corto plazo, por ejemplo, los costos financieros, pues recordar que un crédito en sus primeros años es prácticamente un 80% o Si no 70% de es más. interés. Ujú. Así Entonces, es. eso es importante calcularlo para que yo sepa sobre qué va a rentar mi dinero. Todo eso Y, lo, nosotros lo calculamos. y calculando también los impuestos, allí también están calculados los impuestos. Sí, se calcula el impuesto predial para ese año, incluso muchas veces lo calculamos sobre una media que está mucho más por encima de lo que pagan estas viviendas y así el ejercicio nos da a 2 años 23%, sí, 23-24%, que estamos entre un 12 y un 14 dependiendo de la vivienda, ¿sí? Ujú. Sin la valorización estaríamos hablando de uno, por ejemplo, nosotros buscamos facilitar todo ese proceso de compra y venta para arriendo, ¿sí? Ujú. Entonces, estamos haciendo, pues, hace un descuento inicialmente en la compra con el fin de, pues, que tú lo compres por debajo del valor comercial y lo puedas vender ya, pues, valorizado como tal. En solamente el arriendo estaríamos hablando del punto 8, Jime, solamente en temas de arriendo. Pero sí es importante que las personas tengan en cuenta que independientemente que lo hagan con nosotros o con cualquier otra compañía que les pueda colaborar en esto, o lo hagan solos con el modelo tradicional, que yo voy, busco, llamo al arrendatario, hago toda la negociación, hago todo el tema de trámites, consigo el arrendatario y administro mi inmueble, es muy importante que lo aterricen a números y que si se van a apalancar de una entidad financiera, por lo general es un buen negocio cuando el arriendo me cubre el crédito y la vivienda se paga sola. Definitivamente. Bueno, Viviana, ¿qué estrato estamos hablando? Digamos, estrato 6, estrato 1, estrato 2. ¿En qué estrato, digamos, es ese el ejemplo que nos estás dando en este momento? Bueno, ese ejemplo es con vivienda de interés social, vivienda BIS, ¿Ese para estrato? arriendo. Sí, es ¿Pero qué para estrato estamos hablando allí? ¿Estrato 2? estrato 2, estrato 3, que son en Estrato. donde se encuentran las viviendas BIS. Sí. Sin Mm. embargo, pues también hay viviendas estrato 5, estrato 4, pero ya los números cambian como tal.
Ujú. ¿Sabes más o menos los números de estrato 4, estrato 5? ¿Cómo sería una rentabilidad allí? Pues de eso depende, varía demasiado, porque hay inmuebles que cuando tú vas a comprar, normalmente la antigüedad del inmueble impacta mucho y cuando vas a vender tu inmueble. Pero a la hora Ujú. del arriendo, la mayoría de arrendatarios lo que están buscando es espacio, comodidad, más que antigüedad de un conjunto, ¿sí? Cuando tú inviertes en tu vivienda, tú miras la antigüedad, miras como en las áreas, pero cuando tú buscas para arriendo, tienes otras perspectivas. Entonces eso varía, porque por ejemplo hay inmuebles a muy buen precio que uno puede conseguir en muy buenos sectores y obtener un poco más del punto 5, obtener incluso un punto 6 o un punto 7 por el sector, ¿sí? Y obviamente conseguir el inmueble a un muy buen costo. Y ya sería pues calcular los costos, hacer el ejercicio, calcular los costos de valorización, calcular los costos asociados y ahí yo obtener como tal cuánto puedo llegar a generar de esa inversión que se realiza. Entonces varía dependiendo del sector, dependiendo de los metros cuadrados que tenga el inmueble, ¿sí? Entonces puede ser muy variable, pero si nos vamos a lo que hablamos anteriormente, Jimé, del punto 5 del arriendo y el 4.7 de valoración, normalmente vivienda está dando un 10% para llevarlo a términos generales. ¿En la empresa donde tú trabajas, se maneja solo la parte de vivienda o también podemos hablar de locales y oficinas y esto? Por ahora solamente estamos enfocados en vivienda, en propiedad horizontal, todo es en conjunto cerrado. No nos hemos expandido ni a casas pues, que no sean o que no estén ubicadas dentro de una propiedad horizontal, ni a locales, ni a oficinas, ni a bodegas. Puede que más adelante, pero por ahora no. Que muchas personas les gusta invertir en locales porque pues pueden ser a mejor bajo, pues con un bajo costo lo pueden conseguir y pueden cobrar un arriendo. Esa también es una alternativa de inversión. Ujú. Bueno, la parte donde ustedes están ubicados es solo Bogotá o en otras ciudades en Colombia. En este momento estamos en Bogotá, Cali y Medellín. ¿Es facilidad o tienen facilidad los, digamos, colombianos que viven fuera del país que puedan adquirir esta propiedad a través de un crédito o tendría que ser en efectivo? Se puede adquirir a través de un crédito. Nosotros ya hemos vendido a colombianos que estén en el exterior, que quieran invertir en vivienda en Colombia y que quieran hacerlo por medio de una entidad financiera. Hoy en día, con todo el tema pues, de la situación actual, la pandemia obligó, empujó pues, a muchos sectores a tecnificarse. El sector de construcción y el sector inmobiliario fue uno de ellos que le tocó renovarse, porque si no, no vende. Entonces, todo se puede hacer virtual. El recorrido al inmueble se puede hacer virtual, mirar cómo es por fuera, mirar el sector, también todo el trámite del crédito se puede hacer virtual, las firmas se pueden hacer virtuales y adicional a eso nosotros fuimos pioneros en la primera firma de escritura virtual. Entonces tenemos todo el proceso virtualizado desde la firma de la promesa hasta, pues desde el crédito, firma de promesa y firma de escritura, por si una persona está fuera del país o en otra ciudad y quiere comprar acá. Ujú. Los requisitos para una persona que está en el exterior, pues digamos que sus ingresos y eso son válidos acá, o sea, se los validan acá en las entidades financieras, son, digamos, como chuleados dentro de esos requisitos o tendría que tener unas garantías adicionales. Bueno, cada banco tiene sus políticas independientes. Hay bancos que son muy ácidos con los independientes. Entonces, eso depende mucho del banco. Lo que nosotros hacemos como tal, pues es que tenemos alianzas con diferentes entidades financieras como BBVA, Bancolombia, Banco de Bogotá, en fin, y tratamos de indagarle de dónde provienen los ingresos, de dónde provienen las arras, por todo el tema de SARLAF también, Ujú. si lo va a pagar una parte del inmueble de contado, que pues se tiene que hacer así, mínimo el 30% o el 20% si es con leasing. Y ya depende mucho del banco, ¿sí? Nosotros miramos el perfil de la persona y se lo pasamos al banco como tal. Pero si tiene los ingresos, nosotros ya lo hemos hecho
con personas en el exterior que ganan en dólares o en otra moneda, ya lo hemos hecho, pero sí esa tarea es directamente del banco. Bueno, para las personas que no están familiarizadas con los términos financieros y con el día a día, SARLAF es el tema de lavado de activos y antiterrorismo, entonces, o financiación del terrorismo, para que los dineros, lo que se hace en el tema de inversiones y de efectivo, se pasa a través de estos filtros para demostrar que no hay ningún ingreso ilícito allí para poder hacer la inversión. Vivi, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? ¿Desde qué montos a qué montos podemos conseguir allí un tema para vivienda o para tener un tema de inversión? Pues tenemos desde 90, 100 millones de pesos viviendas, sin embargo, no es necesario que hay de pronto un mito, ¿no? Muchas veces se piensa que para comprar vivienda usada yo tengo que tener todo el dinero, tengo que tener 100 millones, yo puedo invertir en finca raíz desde 20 millones de pesos, dependiendo obviamente del inmueble. Si estamos hablando de un inmueble de 100 millones de pesos, por ejemplo, yo puedo invertir el 20%, que es la cuota inicial del crédito. Hay bancos que prestan hasta el 85% de la vivienda, en este caso serían 15 millones, y yo ya puedo empezar a invertir en vivienda usada, si quiero entrega inmediata, que no me la entreguen en obra negra, sino que ya me la entreguen terminada. Yo puedo comprar, pues una inversionista puede comprar una vivienda BIS, que son a muy buenos costos, que la valorización de la vivienda BIS es muy buena y de todo, digamos que el consumo o las ventas que se han hecho en vivienda, la vivienda BIS, la vivienda inferior a 150 millones, es la que más demanda tiene. Entonces, desde 15 millones yo creo que podría invertir con un crédito leasing en una vivienda de 100 millones, pero tenemos de 120, 130, 90, 89 millones. O sea Son que escasas podemos, las de 89, la media está entre 115 y 130. o sea, estamos hablando desde 15 millones, 20 millones para el tema de la cuota inicial, apalancándose a través de un leasing de crédito o una hipoteca, pues un crédito hipotecario. Sí. Hablabas hace un momento el apalancamiento con los créditos. Con ese apalancamiento de bancos, ¿qué rentabilidad estamos generando frente a estas inversiones? Ok, si la persona se apalanca del crédito, entonces es importante que tenga en cuenta la estrategia que va a utilizar. Entonces nosotros digamos que calculamos que compre la vivienda, la arriende y después de 2 años la venda. Entonces, si yo me voy a apalancar del sistema financiero durante 2 años, esos 2 años pues voy a pagar intereses. Entonces, dentro del flujo de caja, nosotros metemos esos intereses para saber exactamente cuánto le va a rentar a la persona. Y estaríamos hablando del 23-24% que te mencioné, que Ujú. sobre unos, pues depende mucho de las cifras, ¿sí? Pero más o menos como para que puedan hacer el cálculo, si yo invierto 30 millones, pues hago ese cálculo que más o menos al año me dé un 12%, 14%, eso le estaría arrendando sobre esos 30 millones. El Ujú. resto, pues saldo el crédito, me quedo con la diferencia y ahí se termina mi inversión. Otras personas lo pueden hacer más a largo plazo, que prácticamente la vivienda se pague sola y empezar a construir su patrimonio con una baja inversión, 20 millones, 30 millones. De resto, se paga sola porque el arriendo cubre el total del crédito y con el tiempo pues yo simplemente pues aumenté mi patrimonio y tengo una renta ahí más adelante para cualquier otra eventualidad que necesite la persona o invertir y empezar a tener su cartera de inmuebles. Bueno, eso depende de la estrategia de cada persona, pero nuestro ejercicio está hecho a 2 años, que lo compre y lo venda y todo está calculado, incluidos los costos financieros y nos alcanza a dar el 23-24% en los 2 años. Bueno, Vivi, quiero que le cuentes a las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, en la empresa con la que tú trabajas, ¿qué hacen? O sea, desde invierten los 15, los 20 millones, les ayudan a conseguir el crédito a través de las entidades financieras o por lo menos les presentan los bancos en los que podrían ser aptos para tener ese crédito, pero que nos cuentes qué hacen. O sea, cuando yo te llego y te digo, bueno, Viviana, yo tengo 20 millones de pesos,
¿Tú qué me dices? De ahí para adelante, ¿qué alternativas me das? ¿Qué opciones me muestras? ¿Y qué puede encontrar una persona que acude a ti o acude a la empresa con la que tú trabajas frente al tema inmobiliario? Bueno, nosotros somos una empresa de tecnología, una PropTech, que estamos también pues utilizando todo el tema de tecnología para facilitar esa toma de esa decisión. Lo que nosotros buscamos es que primero los inmuebles que nosotros tenemos son inmuebles que se les ha hecho un estudio con herramientas tecnológicas y también con recurso humano para ver que sean unas buenas alternativas de inversión. Lo segundo es que los acompañamos en toda la asesoría de la decisión del inmueble, les mostramos las diferentes alternativas que tenemos, se hace un recorrido virtual o si desean ir a ver el inmueble, que es pues lo mejor para estar totalmente seguro, también contamos con una llave maestra que nos permite ir a ver los inmuebles que la persona necesite o desee o en los que se encuentre interesados en los horarios que se puedan acordar como tal con la persona de acuerdo a su tiempo. Ya después de eso, lo que nosotros hacemos es, si la persona dice, yo tengo 20 millones y voy a sacar un crédito o leasing o un hipotecario y no tiene un banco de su preferencia ni nada, nosotros lo contactamos con uno de los bancos que tenemos aliados para que le faciliten el crédito. Entonces, la persona puede contactarse con 2 o 3 asesores y empezar a hacer todo el trámite del crédito como tal. Y ahí nosotros pues lo que hacemos es como un seguimiento para que le den el crédito pues lo más pronto posible. Eso es lo que nosotros hacemos como tal. Nosotros tenemos estas entidades, estos bancos aliados para que a los clientes que nosotros tenemos se les facilite la compra de vivienda. Si tiene un dinero, no tengo más de 20 millones, lo que se le aconseja es que utilice un crédito en leasing porque le van a prestar mucho más. Claro está que en vivienda de interés social se presta el 80% sobre el valor de la vivienda, Aún que con esa es también hipoteca. otra ventaja, sí, Ok. que esa es otra ventaja que tiene la vivienda BIS. Entonces es importante. Yo tengo una inquietud. Si yo no soy, digamos, beneficiaria de una vivienda BIS porque las condiciones laborales, económicas y eso no da para eso, ¿yo podría comprar una vivienda BIS? O Claro, una persona, sí, no importa, o sea, ahí no estaría, digamos, con un veto, con una restricción. no, tú puedes comprar vivienda BIS, son viviendas que están usadas, entonces son viviendas que tú estás adquiriendo con tus recursos y no tienes como tal ningún subsidio del gobierno ni absolutamente nada. Entonces, puedes adquirir una vivienda. Cualquier persona puede adquirir una vivienda BIS. Digamos que el limitante son los subsidios del gobierno. Cuando una persona va a comprar una vivienda BIS, el gobierno le exige que tiene que ser BIS para que tenga los subsidios. Pero si tú quieres comprar cualquier proyecto BIS y tus ingresos son ingresos altos, quieres invertir, lo puedes hacer sin ningún problema. Y con nosotros también han usado. Otra cosa importante, Jime, es que nosotros también, como es, la idea es que la persona está invirtiendo en este inmueble y su expectativa es arrendarlo, nosotros también dentro del acompañamiento le ayudamos con la consecución del arrendatario. Bueno, ¿dónde pueden encontrarte, Vivi? Una persona que te esté escuchando en este momento y diga, bueno, yo quiero de verdad algo así que ella me asesore, pues aquí hemos estado pasando tu correo electrónico, pero ¿algún otro manera de que te puedan contactar a través del correo electrónico? A mi número celular me pueden contactar sin ningún inconveniente, es el 318 Da, 548 dame un segundo. 42. Signo, signo más 57 nuevamente. Ok. 318 548 4292. Me pueden llamar o me pueden escribir por WhatsApp. Con muchísimo gusto los asesoro en la vivienda. Si hay personas que de pronto me ha pasado, personas que de pronto pues van a invertir y viven en un sector pues muy diferente al que van a invertir. Es importante tener en cuenta que cuando yo invierto en vivienda estoy invirtiendo para que me rente y no para vivir ahí. Entonces estamos hablando de sectores de pronto que no conoce la persona. Entonces, la idea es poderla apoyar en que estos sectores, uno, pues tengan muy buen transporte, dos, estén cerca a centros comerciales, cerca a hospitales, tengan buenas vías de acceso,
Y de las alternativas que tenemos, muchas veces, esto ya digamos que es algo que yo hago a título personal, porque me gusta ponerme en los zapatos de quien va a invertir, y es mirar cómo está el metro cuadrado en esa zona versus las otras viviendas, para proyectar, obviamente, si más adelante yo lo quiero vender, que sea una zona y un sector en el que el metro cuadrado se venga valorizando, esté un poco más alto y pues pueda venderlo más alto también. Aplica el tema de inversiones inmobiliarias como cualquier otra inversión. Recordemos que para qué queremos lograr, a qué plazo queremos llevar esa inversión y de ahí podemos movernos. No es lo mismo para yo vivir allí o para venderla en 2 años o para rentarla, donde me rente más. Entonces tengamos como esos punticos presentes frente a un tema de inversión también en el sector inmobiliario. Vive, muchísimas gracias. Qué rico haberte tenido en el día de hoy, haber conversado de la parte inmobiliaria y bueno, ya saben que las personas que tengan desde 15 a 20 millones de pesos en adelante pueden hacer estas inversiones. Muchísimas gracias y bueno, hasta que te tengamos por acá nuevamente en el programa. Un abrazo para ti y un abrazo Muchas para gracias, todos. Jimé. Muchas Bueno, gracias por la invitación, que estés muy bien. Hasta bueno, luego, gracias a todos. chao, chao.